prácticamente ahorita estamos inmersos en problemas de salud derivado de algunos microorganismos, algunas enfermedades que podemos tener. Y para eso vamos a hablar adiós a los antibióticos, la nueva era de los antimicrobianos. ¿Qué alternativas hay? Han hablado acerca al respecto. ¿Qué alternativas hay, Monse, a los antimicrobianos? Una de las alternativas que podrían ser eficaces para poder suplir a los antibióticos serían las endolicinas. Las endolicinas son enzimas producidas por los bacteriófagos. Estos son un tipo de virus que exclusivamente infecta a las bacterias. ¿Puede ser cualquier bacteria? O puede ser una endolicina para todas las bacterias, como los antimicrobianos estos de amplio espectro que se conocen. Se genera esa proteína que es la endolicina con características muy particulares dependiendo del fago, el bacteriófago que ingresó a la célula. ¿Es nuevo esto o ya tiene tiempo que se está utilizando? Podríamos decir que es relativamente nuevo, porque la terapia fágica se empezó su auge a partir de 1860 aproximadamente, pero debido al boom de los años 40 con la era de los antibióticos, entonces esta terapia empezó a decaer y se empezó a introducir más los antibióticos para curar ciertas enfermedades. 1860 se sabe que es el primer reporte acerca de los bacteriófagos. ¿Cuál es la problemática o por qué no se puede implementar? Bueno, hay muchos estudios que avalan que por la característica que tienen de ser proteína, al ser administrado ya sea de manera tópica o oral o cualquier tipo de administración, pueden desencadenar ciertas condiciones, por ejemplo en el caso del ser vivo, como particularmente se dice que pueden ser inflamación o incluso algunos efectos secundarios como pueden ser hinchazón o algún tipo de náuseas o vómitos. ¿Los bacteriófagos son diseñados o cultivados para comerse a un tipo de bacteria en específico? Si es así, ¿cómo lo hacen? Hay algunos que se les inserta, si tengo entendido, un gen de importancia que hace que de alguna forma modifiquen parte de todo ese mecanismo para que posteriormente ya sea más específico contra la bacteria. Se sabe que los bacteriófagos, por su simple naturaleza, ya están destinados a infectar a un tipo de bacteria en específico. Por lo que hemos leído al respecto, creo que sí se pueden diseñar y también cultivar. Angie Rubio ya nos llegó un mensaje por aquí y dice: los bacteriófagos pueden generar la resistencia similar a los antibióticos. Se sabe que los bacteriófagos no generan resistencia como los antibióticos, por ello son una buena alternativa para poder implementarlos para curar ciertas enfermedades o atacar a ciertos patógenos. Y algo muy interesante que tienen, por ejemplo, los antibióticos en contraste contra los bacteriófagos e incluso las endolicinas, es que los antibióticos ingresan en la célula y por lo tanto existe todo un mecanismo para que estos puedan generar resistencia debido a todo ese proceso. Y por otro lado, estas dos alternativas, que son los bacteriófagos o las endolicinas, por ejemplo, pues no tienen ese mecanismo y por lo tanto es un poco más el hecho de ser limitado ante esa situación. Las endolicinas no entran como que al interior, o sea, es como si te cayera algo aquí arriba y no puedes reconocerlo, ¿no? Mientras que el antibiótico lo tomas y tu organismo reconoce, es un antibiótico, la bacteria dice, me dio lo mismo, ¿no? Como los memes cuando ponen la ampicilina hace unos años y es algo robusto, un perro, ¿no? Si son proteínas, ¿es más factible a las reacciones alérgicas? Parte de las problemáticas que se tienen para poder implementarla, número uno, como un tratamiento, por ejemplo, coadyuvante para algunos padecimientos, es el hecho de que puede generarse esas reacciones alérgicas y ya sea comprobado con una inmensa gama de tipos de esta proteína y por lo tanto ahí es donde debemos de tener el balance, ¿no? El balance entre cuál es el efecto que puedo tener yo en contraste con qué es lo que me va a perjudicar a mí por esa administración. Por ejemplo, en Bélgica existen clínicas que precisamente ya aplican estas terapias de endolicinas para tratar enfermedades, las nebulizan para tratar problemas de asma, en donde tienen combinación con otros microorganismos y son muy específicos tal cual. Y dice, ¿qué tan lejos estamos de que los bacteriófagos sean accesibles como tratamiento para el público en general? Que las endolicinas o bacteriófagos son eficaces frente a bacterias que son gram positivas de este género, pero para las gram negativas también se conoce que hay ciertas limitantes. En este sentido también tenemos que nosotros tomar en cuenta las regulaciones para las cuales nosotros podríamos aplicar este tipo de tratamientos para estas enfermedades. Lo que ya existe, incluso se comercializa ya mucho, son los tratamientos tópicos para enfermedades que provocan el acné,
para microorganismos que provocan el acné específicamente, y que solo mate a aquellos que producen ese acné y deje como que esos microorganismos que no son dañinos, que viven con nosotros tranquilamente. Muy interesante, allá por Estados Unidos, específicamente en Nueva York, ya está comercializado un tratamiento para poder tener un efecto atenuante con la dermatitis, por ejemplo. Se le conoce como GladSkin y ya está comercializado en gran parte de Estados Unidos. Y su principio activo, curiosamente, es una endolicina. ¿Las endolicinas pueden aplicarse ahora sí que a los virus? Debido al mecanismo que tienen este tipo de proteínas, podría asegurarle que sí es posible, porque la mayoría de los virus se conoce que la parte que puede tener como que ahora sí que de infección son proteínas, entonces puede haber una interacción ahí muy interesante entre la endolicina con algunas proteínas que caractericen al virus y poder generar una inhibición o su eliminación. Otra cosa interesante es, ¿se puede combinar, o sea, un antibiótico endolicina? Cosas así, ¿podemos manejarlos esos dos? Sí, hay algunos estudios en el cual hacen una relación entre una cantidad muy específica de endolicina, del orden de los microgramos, por ejemplo, y una cantidad en el orden de los miligramos de antibióticos. Esto con el fin de alguna forma ser un coadyuvante en el tratamiento de ciertas enfermedades. Ahora, por otro lado, no solamente se pueden combinar con ciertos antibióticos, sino también con otro tipo de sustancias para atenuar algunas situaciones muy en específico. Por ejemplo, voy a tomar de referencia nuevamente el producto que está allá en Nueva York, que es el GladSkin, que primero lo que utilizan es un corticoide para reducir la inflamación, que se conoce que los microorganismos cuando tienen cierta concentración generan esa respuesta, y posteriormente ya se agrega la endolicina. Pero ojo, la particularidad que tiene aquí es que no están combinados, sino que uno se aplica de manera, primero uno y posteriormente otro. ¿Por qué? Porque de por sí las proteínas son muy sensibles a un sinnúmero de factores. Propiamente, uno de los principales problemas que han surgido es que prácticamente desde mucho tiempo atrás, cuando salió la penicilina, se advirtió que podía haber una resistencia, porque al igual que nosotros que nos adaptamos a las condiciones en las que vivimos, pues los microorganismos también se adaptan a las condiciones, ¿no? Y les das algo que los pueda matar o disminuir su crecimiento, entonces reconocen esa sustancia que los está matando y comienzan a crear mecanismos de defensa, o sea, prácticamente sobreviven. Llega un momento en que hay bacterias, hay microorganismos que son muy resistentes a penicilina, a ciprofloxacino, si es que no me equivoco, otras sustancias que se utilizan para tratar. Hay la necesidad de estar creando nuevos o de combinarlos. Por eso es que ya no te permiten incluso consumir antibióticos si no es a través de una receta médica, si no es que ya te lo hayan diagnosticado o encontrado. Entonces, esa es la importancia de tener nuevos antimicrobianos o nuevas estrategias. ¿Cómo se produce la endolicina? Así en palabras muy así sencillas, se inserta un gen de interés en lo que es una célula en particular y ya genera un cierto tipo de mecanismos que al final genera una presión osmótica entre la célula y el espacio extracelular y ¡pum!, salen de así las endolicinas. Si tiene curiosidad, el público también puede buscar información acerca de los bacteriófagos, su ciclo de replicación y cómo es que estos generan las endolicinas. Ahora, en su caso, por ejemplo, el trabajar con estas endolicinas o antimicrobianos, entiendo que puede aplicarse tanto a microorganismos que estén que nos provoquen enfermedades porque los consumimos, pero también en la piel. Se saben que estas enzimas se pueden aplicar frente a bacterias que causan tanto enfermedades como en animales, en seres humanos, y adicionalmente se pretende aplicarlas también en el área de los alimentos o incluso en las superficies, tanto en zonas industriales como en zonas clínicas, y por qué no, tal vez en algún poderlo aplicar como un bioconservante. Como son como tipo proteínas, luego son bien sensibles, ¿no? Al ambiente, ¿sí? Nomás le soplas y ya se mueren casi. Prácticamente. Sí, o sea, tienen que prácticamente estar cuidados, protegidas. Es todo un mundo ese trabajo, porque meramente es un trabajo interdisciplinario que implica la asociación de biotecnólogos, de biólogos marinos, de ingenieros químicos, bioquímicos, porque pues realmente generar ese material y posteriormente evaluar su actividad pues es bastante
digamos, ambicioso hasta cierto punto. ¿Las endolicinas son específicas contra la proteína específica de una bacteria o barre completamente todas las proteínas en general de las bacterias existentes en el organismo, como la flora intestinal, como Helicobacter pylori, etcétera? Ok, algo que no mencionamos, pero ahorita tenemos la oportunidad de hacerlo. El mecanismo que tienen todas las endolicinas es que actúan en lo que se conoce como una de las estructuras inmutables de las bacterias, que es el peptidoglicano. Entonces, de cierta manera, lo que hace es generar un corte, ya sea en la parte de la R del glucano o bien cuando se hace diferentes polimerizaciones de la R del glucano junto con otras proteínas. De cierta manera, hay estudios que mencionan que sí pueden ser específicas en la mayoría hacia cierto tipo de bacterias, pero el hecho de que tengan digamos, aminoácidos, el centro activo que sea muy prolongado, puede propiciar que también tengan efecto, más no muy evidente, contra otro tipo de bacterias, hablando de bacterias gram negativas y gram positivas. Pero en su mayoría están tratando de evaluar contra bacterias gram negativas que de acuerdo a la OMS, que son de importancia crítica para poder tener un tratamiento para prescindir del uso de los antibióticos. ¿Qué nos pueden decir de cuáles son los bichos que hay en nuestro refri? ¿Cómo tenemos que limpiar nuestro refri? Yo ahí recomendaría, por ejemplo, combinaciones de lo que sería un poco de alcohol de caña al 70%, y a ese se le agrega un poco de jabón lavatrastes. Esa mezcla hace que se limpie perfectamente las superficies y ayude también a disminuir el número de microorganismos presentes en el refrigerador, porque el alcohol por un lado la deshidrata, el jabón también puede ayudar a disolver esa pared, y provoca que disminuya la cuenta microbiana. O sea, puede funcionar eso para el refri. ¿Estamos cerca ya de aplicarlo o todavía falta mucho camino? Yo creo que falta mucho todavía camino, porque el hecho de que existan problemáticas con el hecho de su administración, desde ahí ya estamos todavía en camino largo al respecto, y sobre todo porque de alguna manera el hecho de que las bacterias generen esa resistencia ante los antibióticos hace todavía un poco más difícil encontrar endolicinas que sean, por ejemplo, nativas después de todo el ciclo de replicación del fago, que tengan la característica o la particularidad de poder lisar a esas células. Y eso todavía hay que sumarle que si se quiere tratar para padecimientos intestinales, implica que todo eso ahora necesitamos asociarlo a ciertos compuestos o polímeros para que puedan resistir todavía el tracto gastrointestinal. Como comentábamos al inicio, en Bélgica existe este tipo de tratamientos, el cual son nebulizaciones, pero específicamente para aquellas enfermedades pulmonares. Entonces también va a depender la aplicación a la zona o al tipo de bacteria al cual nosotros vamos a estar resolviendo este tipo de patógenos, en mi caso, pues como ya les comentaba, la problemática de la multiresistencia, tenemos que nosotros buscar alternativas para poder solventar este tipo de enfermedades. En mi caso, yo voy a trabajar con una gran variedad de bacterias, desde aquellas que infectan el tracto gastrointestinal hasta aquellas enfermedades dentales. Y yo en mi caso estamos trabajando generar este material compuesto que implica la endolicina junto con otros 2 biopolímeros, y evaluar después de todo el proceso gastrointestinal si es capaz, por ejemplo, de resistirlo, todas esas condiciones, y sobre todo, algo que pues no nos dio tiempo de comentar, el efecto que tiene cuando llega al colon, porque se conoce que la microbiota colónica, cuando se genera todo un tipo de fermentación, tiene algunos metabolitos que pueden todavía coadyuvar a la eliminación de las bacterias patógenas que pueden estar habitando en este órgano. Sí, primeramente hay que recordar que los antimicrobianos son estas familias, tanto van a entrar como antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos. Se tiene que aplicar y pues no tomar esta decisión a la ligera, sino que hay que consultarlo con un experto, porque el decirte tal antimicrobiano es el mejor, pues sería muy general, ¿no? Sino saber para qué tipo de enfermedad o qué tipo de patógenos se tiene que erradicar. Personas que se lo dan es porque ya identificaron qué microorganismos tienen, les dan la endolicina en específico y se les dan las dosis adecuadas. O sea, no es que vayan a su casa con la endolicina, llegan al hospital, ahí les dan la dosis adecuada para el paciente de acuerdo a diferentes parámetros. Entonces hay un filtro que sería la decisión de los expertos en el área para decir tanta cantidad es en específico para esto.